Ricardo, Jorge, Romain, Víctor, buenos días. Ya si quieren ir prendiendo sus audios y cámaras, estamos en horario para iniciar. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Hola, hola, buen día. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Romain, Ricardo, un gusto. Bien. ¿Cómo anda el Buen equipo? día, ¿qué dicen? Bien, bien. Bueno, audio perfecto, se ven los cuatro muy bien. Muchas gracias por sumarse. Ricardo, en tus manos, un placer. ¿Cuándo arrancamos? Ya estamos. Estamos, perfecto, bien, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos, muy buen mediodía a todos los que nos están mirando. Bienvenidos a este panel de agronegocios de Expo-IFE. El año pasado lo hicimos en forma presencial, me encanta porque Expo-IFE sigue igual, de manera virtual. Y así como el año pasado que hicimos un panel de 1 hora, peloteamos mucho el negocio de agroindustria, nos impresionó lo que estábamos ahí porque teníamos sala completa de gente y tal vez una de las cosas que más me impresionó y hago un poco de memoria es que yo pedí que la gente levantara la mano, los que no eran de agroindustria o los que eran, ¿no? Y mayoritariamente no era gente de agroindustria. Así que me apasionó poder hablarle a la gente de finanzas, que le pudiéramos hablar y transmitir mensajes a gente de otros sectores de la economía argentina. Primero para que conozcan una cadena con un montón de eslabones que funciona desde lo institucional, desde lo productivo, desde las buenas prácticas, desde todo lo que tiene que ver con los mercados y estar orientado a eso del exterior, en el ingreso de dólares que significa esto. Y por supuesto, está bueno cuando uno dice, bueno, que más gente quiera entusiasmarse con esto, quiera sumarse, quiera volcarse. Bueno, así que tenemos un panel de lujo. Yo hablé de instituciones, hablé de sectores de negocios que funcionan muy bien, y este panel tiene justamente a 3 de esos protagonistas, no elegidos por casualidad, sino especialmente para este mensaje que queremos transmitirles hoy. De anteojos, Jorge Chemes, maestro de las ciencias, yo diría un luchador de las instituciones y sobre todo las instituciones del campo, ¿no? Acá va mi posicionamiento, años que lo conozco. Jorge Chemes nos va a traer la visión desde los productores, desde lo institucional, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a eso de las instituciones, lo continuo de esas instituciones, el no ir y venir. Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que nuclea muchísimos productores, después se lo vamos a preguntar, fue vicepresidente, Sociedad Rural de Nogoyá, secretario de la Cámara de Productores Lácteos de Entre Ríos, vocal regional del Litoral del Sur de CREA. Yo diría, haciendo el resumen, es alguien que se crió poniendo la cara y poniéndole el lomo, porque en muchos casos hay que ponerle el lomo, a todo lo que tiene que ver con la parte de agrodirigencia. Y además se le animó a la política, fue diputado nacional por el radicalismo 2009-2013, y quién dice a futuro, no sea un dirigente de esos que necesitamos, ¿no? Un gobernador de provincia, un senador por la provincia, lo que sea, con esa visión agroindustrial. Bien. El señor que está abajo, también de anteojos, con cara de empresario, así de esos, de mucho valor agregado. Bueno, él nos va a ayudar a entrar en lo que es el perfil agroindustrial, lo que es aportar a esto de la cadena desde el principio hasta el fin, pero la cadena llegando al mundo. Romain Correa es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica Argentina, es CEO de San Miguel desde enero de 2014, también formó parte del directorio de ABEC Sociedad Anónima y de Quickfood, así que también conoce el negocio de carnes, pero por supuesto está muy ligado a la agroindustria y yo diría en este caso muy especialmente un producto de alto valor como son los cítricos, ¿no? El limón fue, y ahora se lo vamos a preguntar a él, uno de nuestros productos estrellas, tal vez el que más destino de exportación tenía. Bienvenido, Romain. Gracias. Y el otro señor que está ahí es Víctor Tonelli. Yo diría es de los que, junto con Fernando Canosa, la Mesa de Ganados y Carnes, y yo que soy un gran entusiasta, hemos creado lo que llamamos el boom ganadero, ¿no? Cosa que les vamos a tratar de contar a ustedes, a ver si ustedes también lo compran como nosotros. Víctor Tonelli es uno de los tipos que yo diría más conocen desde el eslabón del origen, casi diría desde la misma genética, hasta el supermercado del mundo. El primero que se ocupó de poner carnes con packs, con marca en los supermercados.
Un hombre que conoce toda la cadena, es licenciado en Ciencias Agrarias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA, es especialista en la cadena ganadera, en mercados, consultor y además productor agropecuario. Bien, un gusto tenerlos, un gusto tenerlos y tal vez, si les parece, como para, sobre todo imaginándonos del otro lado que tenemos mucha audiencia que por ahí se repita, ¿no? Que es gente que no viene del agro, gente que está mirando todo esto. Así que arranco con vos, Romain. ¿Cómo está el clima de agronegocios en la Argentina? Y te voy a hacer una doble pregunta, porque el clima de negocios está asociado, por supuesto, al clima atmosférico, sin duda, está asociado al clima político y al clima económico. Pero además me parece que subyace un clima de agronegocios que va por sí mismo, ¿no? Más allá de todo esto que lo afecta o no. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, gracias Ricardo y muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Una reflexión primero a lo que vos mencionabas. Creo que la gente en general entiende que lo que es la agroindustria es y será el motor de este país, nos guste o no, y por eso, pase lo que pase, en los contextos en los que vivamos, en las dificultades que tengamos que enfrentar, sea político, sea climático, como mencionabas vos, o sea de la índole que sea, es el motor de este país. Y, digamos, no importa lo que hagan, no importa lo que digan, es una actividad que está siempre presente, que está siempre empujando, que está siempre generando trabajo, que está siempre generando oportunidades. Y creo que en este contexto, inclusive con las dificultades que vivimos en este 2020, que es la pandemia, ¿no? Esta pandemia y lo que representó operar para actividades como la nuestra en estas condiciones, han sido desafíos mayúsculos y que te diría que todavía ni siquiera están resueltos. Y me parece que lo más, digamos, destacable de lo que estamos viendo en este momento es que ha habido una serie de cambios en los mercados que la gran incógnita que tenemos hoy es si son coyunturales o si son estructurales. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto a los consumos, en cuanto a los hábitos de la gente, en cuanto a los canales a los cuales, digamos, nosotros accedemos? Nosotros como exportadores estamos tanto en el canal de supermercadismo, en el mayoristas, pero también en todo lo que era el canal de hotelería, restaurantes y catering. Y ese segundo gran rubro se vio tremendamente impactado, ¿no? Y entonces, respecto a cómo hacías uso de los distintos calidades de producto que uno tiene, bueno, eso representó un desafío enorme. Entonces creo que, resumiendo, hay que entender, y nosotros estamos poniendo mucha atención en qué de todo esto llegó para quedarse y qué de todo esto, digamos, va a pasar y será simplemente una anécdota, ¿no? Buenísimo, bien, muy bueno. Ya vamos a entrar en mercados porque ese es un temazo que también les adelantamos. Vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de oportunidades, vamos a ver también la gente de finanzas, cómo puede insertarse también en toda esta gran cadena. Víctor, la pregunta que yo justamente le hacía a Romain tenía un dejo de mirar un poco bajo el agua, porque es como que uno cuando dice analizo el contexto económico, político de la Argentina, en la realidad nos da la sensación de estar en el mejor contexto. Por otro lado, y hablando un poco de ganadería y de cadena ganadera, daría la sensación que hay una continuidad de lo que se hizo, sobre todo durante el gobierno anterior, donde se abrieron las exportaciones, se bajaron las retenciones, el mismo gabinete y el presidente estaban en la reunión de mesa de ganados y carnes, digamos, había una apuesta grande a lo que dice Romain, ¿no? A ponerle. Ahora, ¿cómo estás viendo vos la continuidad de esto y cómo lo podríamos demostrar en indicadores concretos en el negocio ganadero? Mira, desde el punto de vista de lo que ha sido el flujo de negocios, coincido con Romain, ha sido muy complejo, como a todas las actividades de la Argentina, obviamente, y de buena parte del mundo. Pero si me permitís, y a lo mejor pasan unos años y hay gente que no se enteró que hubo pandemia en la Argentina, y mira los datos estadísticos con los que vamos a cerrar el año y dirían, che, qué buen año tuvieron.
en el 2020, como que nada hubiera ocurrido. En realidad ocurrieron una enorme cantidad de problemas, pero lo notable es que el sector pudo salir a flote, pudo operar con todas las restricciones de movimientos, yo diría, de las fronteras provinciales, porque, digamos, uno mira el todo, mira el macro, dice, bueno, exportamos, salimos, produjimos, faenamos, abastecimos el mercado, como si, entre comillas, nada hubiera pasado, sabiendo que miles de productores no pudieron entrar a sus campos por semanas y meses, con una enorme dificultad para que ingresara personal técnico a trabajar, para mover la hacienda, para ingresar con insumos, en fin. En ese marco, yo diría casi felinesco de lo que ocurrió en la Argentina, cuando vamos a los números te diría, vamos a estar produciendo incluso más que el año pasado, vamos a estar en el orden de los 3.200.000 toneladas equivalente a res con hueso, que es una cifra de las más altas que ha tenido la Argentina, no la más, pero de las más altas. Vamos a estar terminando exportando casi el 30% de lo que hemos producido, y eso sí es récord histórico, llegando casi al 1.000.000 de toneladas, tal vez un poquito menos, pero una cifra inimaginable años atrás. Vamos a estar en un contexto en donde la actividad se ha reciclado virtualmente, tal vez capturando, digamos, transformando los problemas en oportunidades y aprovechando una extraordinaria demanda china para incluso sacarnos animales improductivos del campo, renovando y rejuveneciendo los rodeos. Yo diría, si me olvido, por decirlo de alguna manera, de todas las barreras y trabas que tuvimos y me pongo simplemente en resultados, voy al número final de lo que ha sido el año, ha sido un año realmente extraordinario y repitiendo, digamos, las palabras de Romain, en un sector que ha mostrado ser columna vertebral junto con otros, por supuesto, y dentro de la agroindustria, yo diría la cadena de ganados y carnes ha mostrado una fortaleza, una solidez y una resiliencia que a lo mejor aún los apasionados no la valoramos con la magnitud de lo que ha ocurrido. Impecable, impecable. Es como que llegamos a la conclusión que es como que de alguna manera entre pandemia, cuarentena y un gobierno que después analizaremos un poquito si mira la producción o trata de empujarla, es como que la producción logró ir hasta ahora zafando bastante bien. Y ahora voy con vos, Jorge, porque creo que otro elemento interesante, y vos formás parte de eso, es cuando el agro también se ocupa, ¿no? Y agro, digo agroindustria, campo, etcétera, ¿no? De crear sus propias instituciones fuertes, ¿no? Entonces, bueno, vos formás parte de las cuatro patas de la mesa de enlace, junto con la Sociedad Rural Argentina, con Coninagro y Confederación Agraria. Pero además, ustedes pertenecen a esto que es el Consejo Agroindustrial Argentino, que es algo que se armó muy rápido, que se armó con una lógica bastante actual y que ha logrado, sobre todo, da la sensación, entusiasmar y consensuar algunas políticas con el gobierno, ¿no? Así que por ahí estaría bueno para mostrar ese clima institucional que está haciendo el campo para fortalecerlo. Bueno, en realidad creo que el campo históricamente ha hecho muchísimo para fortalecer esto. Lamentablemente a veces no hemos utilizado las herramientas adecuadas y te diría que hoy el Consejo Agroindustrial está mostrando algo que durante muchos años mucha gente idealizó o tomó como objetivo, que es mostrar a toda la cadena agroindustrial, en este caso, que esté trabajando junta. Yo creo que esto que se está intentando, porque todavía no está fortalecido, pero sí intentando hacer, es algo que hace muchos años que muchos estamos pensando en que creo que era lo ideal. Y vuelvo a repetir, es ver a toda la cadena trabajando. En este Consejo Agroindustrial existen 57 entidades participando y que significa casi el 90% de la cadena agroindustrial, o sea, de toda la producción. Esto muestra que de alguna forma hay que ir mirando una nueva realidad en la Argentina y que los eslabones o los compartimientos estancos que en algún momento
se pudieron haber o visto que estábamos trabajando, como es el campo, la industria, la comercialización, la realidad es que hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en cadena, hay que trabajar con una conexión donde, como siempre digo, todos los eslabones de la cadena, cada uno cumpla seriamente y eficientemente su rol para que ninguno se tenga que vivir a costa de otro eslabón, sino que realmente cada uno cumpla su rol, genere lo que tiene que generar y toda la cadena, de alguna forma, pueda recibir los beneficios de lo que es la agroindustria en la Argentina. Yo creo que de acá para adelante pensar en forma diferente o que esta cadena agroindustrial pueda trabajar en forma individual cada eslabón va a ser muy difícil. Va a ser difícil porque es la forma de lograr un producto de buena calidad que se pueda exportar, que pueda generar recursos para los eslabones de esta cadena y también los recursos que necesita el país. Tal vez hay que empezar a tener una visión diferente. Hay que, sin ninguna duda, empezar a dejar de lado algunas ventajas que ciertos y determinados eslabones durante la historia de la Argentina han podido aprovechar, obviamente en detrimento de otro eslabón, y formar lo que es realmente un trabajo en equipo. Me da la sensación de que esto tiene que empezar a contagiarse y que todos los sectores de la Argentina van a tener que pensar en una mirada muy similar a la que estoy haciendo, que estoy planteando, ¿no? No sé, por ahí me equivoco, yo no soy el dueño de la verdad, pero ante la situación que vivimos, ante las dificultades que la Argentina viene repitiendo, porque históricamente vamos repitiendo los mismos errores y las mismas consecuencias, me da la sensación de que acá se sale remando todos juntos o participando todos con la misma energía que hace falta arriba del mismo barco, nave o lo que le quieran llamar, y que el individualismo se tiene que terminar y de alguna forma empezar, vuelvo a repetir, a trabajar en equipo. Excelente, excelente, gracias. Romain, va para vos esta, ¿no? Y también para que nos escuche mucha gente. Bueno, ustedes hacen la producción desde el origen y llegan a los mercados del mundo, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, ¿da la sensación que una empresa agroindustrial de valor agregado como la tuya tiene que remar en mucho dulce de leche, ¿no? Es como que tiene una carga impositiva alta, debe tener altas dosis de burocracia. Y la otra que te pregunto es si tiene ayuda, ¿no? En términos de tratados, bajar barreras arancelarias, ingresar en otros mercados. O sea, cuando vos mirás todo ese contexto y te comparás vos con algún otro productor, ¿qué ves vos como empresario y qué habría que hacer para mejorar? Mira, a ver, es una pregunta bastante compleja porque sí, definitivamente remás en dulce de leche y nosotros somos productores acá, pero también somos productores en Uruguay, somos productores en Sudáfrica y somos productores en Perú. De, digamos, distintos tipos de frutas, ¿no? Pero somos, o sea, empezamos inclusive en la gran mayoría de los lugares desde el vivero mismo, ¿no? O sea, haciendo nuestras propias plantas, generando nuestras propias plantas y terminando poniendo los productos en las góndolas. Entonces, cuando vos haces este tipo de comparaciones y de las oportunidades que se presentan en otros países vis a vis muchas veces te llenas de frustración. Creo que en la Argentina, además de lo que es todo el tema de la carga impositiva que existe y demás, hoy tenemos una distorsión que es la más grave de todas, a mi entender, que es los múltiples tipos de cambio, ¿no? O sea, no podemos vivir con que la soja tiene un tipo de cambio, el limón tiene otro tipo de cambio, y ni hablar, digamos, todo lo que es temas de subfacturación, sobrefacturación, etcétera, etcétera, que son, digamos, prácticas habituales que hacen las actividades, no porque crean que están tomando una ventaja, sino simplemente en muchos casos lo hacen para sobrevivir a todo lo que es esta carga impositiva
y la falta, digamos, de criterio. En vez de hacer algo bien simple, tratamos de complejizarlo al máximo posible para que cualquiera que entre empiece a través de estas asimetrías, tomar ventajas que no existen y creer que está en un negocio que es bueno o está desarrollando un negocio que es bueno, que en el fondo lo está desarrollando a partir de este tipo de asimetrías que tienen que de alguna manera terminar. Yo creo que en los últimos años ha habido un avance importante en lo que es el desarrollo de nuevos mercados desde Argentina. No sé si se ha hecho por convencimiento o no, pero es una necesidad y hay, digamos, que sentarse a negociar. Los gobiernos, no importa el signo político, tienen que aprender que tienen que negociar. O sea, de la misma manera que nosotros todos los días tenemos que estar negociando en toda la cadena de valor, ellos tienen que hacer lo mismo. Hay comparaciones respecto de aranceles que tenemos desde aquí comparados con Uruguay y Sudáfrica que nos dejan prácticamente afuera del juego como consecuencia de eso. Pero ha habido, debo reconocer, se abrió el mercado americano para los limones, se abrió el mercado de Brasil, se abrió el mercado de México, se abrió el mercado de India y eso automáticamente genera oportunidades. Pero necesitamos que eso, digamos, sea una práctica habitual y que sea una política de Estado, no una política de un gobierno que le toque ejercer el poder en ese momento. Tiene que ser algo que sea parte de nuestro ADN, ¿no? De la actividad que se va a desarrollar tiene que tener por parte de los políticos, y repito, sin importar el signo que tengan, no, es absolutamente irrelevante, porque le estamos haciendo un bien al país en general. Deja de ser un bien individual, como decía Jorge, y pasa a ser algo de jugar en equipo, algo que nos beneficia a todos en su conjunto, no a alguien en particular. Y me parece que eso es un punto clave, crítico en todo esto. Román. Víctor, venimos hablando de instituciones, venimos hablando de cadenas, venimos hablando de interacción público-privada, y tal vez estaría muy bueno, hay gente de agro que a lo mejor conoce cómo funciona, pero hay poca gente que conozca cómo funciona esto que fueron las mesas de competitividad, que ahora más o menos se están haciendo, pero fueron un montón de mesas de competitividad. Agroindustria forestal fue una enorme, que significaba un producto también de alto valor agregado, la láctea, la azucarera, bueno, en este caso la de ganados y carne. Así que me gustaría que vos hicieras una apreciación de todo lo que se puede hacer cuando se juntan todos los eslabones alrededor de una mesa, cuando hay autoridad pública, porque tiene que haber autoridad, porque sentarse para charlar en un bar y que nadie después tome decisiones no sirve para nada, ¿no? Autoridad, buen manejo de eso y cómo se logran hacer cosas. Es decir, cuando la actividad privada se pone de acuerdo, porque no vamos a dejarla fuera de que cuando son muchos eslabones hay bastante. Pero por el otro lado, cuando la actividad pública lo entiende, lo amalgama y cumple su función, ¿no? Abriendo mercados, entrando, etc. Entonces, me gustaría que hicieras un poco una definición y también nos dijeras si eso tiene esa continuidad que hablamos al principio. Mira, la verdad que cuando Jorge describió el concepto del trabajo en equipo, del compromiso de todos los eslabones y de todos los participantes, describiendo de alguna manera lo que estaba haciendo el Consejo Agroindustrial, yo recordaba, digamos, con el mismo énfasis y yo podría, digamos, sumarme a las palabras de Jorge, lo que fue la mesa de ganados y carnes, que arrancó a finales del 2014, digamos, en la previa a lo que iba a ser las elecciones con un posible cambio de gobierno que finalmente ocurrió, preparándonos para influir en las plataformas políticas con una visión de la cadena, al punto tal que, por supuesto, no resultó fácil, hubo que generar esa corriente de confianza entre todos los eslabones. En el caso de la mesa de ganados y carnes, tuvimos esa, yo no sé si lucidez o suerte, pero las cosas cuando ocurren, ocurren, de que pudimos integrar a todos, desde los sindicatos, tanto de industria como del campo, toda la cadena de la producción, con la mesa de enlace, pero además con una cantidad enorme de instituciones de carácter técnico, de carácter político, de carácter gremial, a toda la industria de consumo y exportación, abastecedores, en fin. La verdad que fue una tarea que se fue como retroalimentando a medida que iba funcionando,
Y cuando vos te presentás frente a una autoridad, cualquiera sea el rango según el tema que vayas a tratar, y le decís, mire, la verdad que venimos en representación de todos, todos es todos, desde los obreros hasta, nos faltaban los consumidores, obviamente, pero teníamos a todos, te escuchan, porque además, si vas con propuestas en lugar de ir con protestas, y vas con propuestas realizables, que las podés realizar porque dentro del seno de ese foro tenés todo el conocimiento. Es decir, los mismos evasores nos decían cómo hacían para evadir. Los sindicatos nos contaban sus problemas frente a cosas que incluso podían no acordar, y entonces entre todos acordábamos y consensábamos propuestas. Y cuando vos te acercás con esa propuesta al funcionario, la verdad que es difícil que te digan que no, porque lo primero que el funcionario hace es rechazar ese diálogo, esa protesta o porque teme que lo dejes a él en una situación poco cómoda, en la que no se sienta bien. Cuando vos le das el marco de confort, le decís, incluso nos preguntaban, che, vamos a avanzar con esto, ¿ustedes cómo lo ven? Si le decíamos, mirá, acá tenemos consenso total sobre esto, al día siguiente estaba la resolución. Y si le decíamos, mirá, no, la verdad que en esto no logramos consenso, resuelvan ustedes, no se resolvía. Te lo estoy poniendo en los dos extremos para decirte que lo que bien relató Jorge y lo que venimos charlando, es decir, cuando vos lográs que todos los participantes entiendan el sentido del bien común, entiendan el sentido de trabajar, insisto, con propuestas lógicas, realizables, yo te diría, no tenés garantizado el éxito, pero buena parte de una respuesta positiva está dada. Me preguntaste si cierro. ¿Cómo estábamos y cómo estamos ahora? Te diría, les doy el marco de las dificultades que han generado las pandemias, lo que ha imposibilitado las reuniones físicas, que no son menores a la hora de tratar los temas. Una cosa es el Zoom, otra cosa es la mirada directa y el compromiso personal. Así que ha cambiado, no es lo mismo que tuvimos hasta el año pasado, en donde el presidente y todos sus ministros y todos sus responsables de área nos recibían. Hoy hay igual algunas reuniones realmente interesantes. La imposibilidad de la cuarentena es una fuerte limitante. Tenemos fe de que en el futuro podamos avanzar un poco más rápido. Igual el Consejo Agroindustrial, en donde la mesa de carnes también está presente, y buena parte de las instituciones que la componen, es un vehículo muy, muy interesante en el que, si bien no tienen la misma agenda, la parte más importante de la agenda está contenida. Impecable, Víctor, gracias. Jorge, ¿sabés qué me gustaría? Vos sos un tipo que trabajó mucho y seguís trabajando desde CRA en todo lo que tiene que ver también con la cadena lechera, ¿no? No te voy a meter de lleno ahí, pero seguramente mucha gente que nos escucha dice, bueno, tenemos un producto noble, hay genética, hay buena hacienda, hay pasturas, hay manejo, hay especialistas, hay industria, hay un montón de industrias en lo que es el clúster Córdoba, sobre todo, ¿no? Hacemos productos buenísimos, vayamos hasta nutracéuticos de marca, productos que podrían ser de exportación, tenemos clústeres queseros excelentes. Entonces hay gente que dice, Gaucho, ¿no tendrían que exportar más? ¿No tendríamos que tener más marcas argentinas afuera? Más Arcor, más AGD, ¿no? Más marcas que tienen que ver con todo esto. Un poco como decía Román, ¿no? Con San Miguel, o sea, marcas que marcan. ¿Cuál es el tema ahí? Tiranos digamos, una línea. ¿Cómo podemos hacer ahí para mostrar un ejemplo de una buena oportunidad de invertir y de hacer en una cadena? Yo te diría les diría de que en lechería todavía hay mucho por hacer y que lamentablemente no se avanzó en estos, yo diría 20 y 30 años, es porque no se supo tener una buena lectura de lo que significa la lechería para la Argentina, pero básicamente porque no se logró el ensamble en el cual desde el gobierno o desde los diferentes gobiernos se hubieran tenido que mostrar señales más claras para el sector. El propio sector, inclusive desde el sector productivo, hubiera tenido que armar estrategias mucho más inteligentes
y en lugar de dividirse y multiplicarse en entidades hubiéramos tenido que unificarnos en muchas menos entidades, en tener objetivos un poco más claros y, vuelvo a repetir, estrategias más inteligentes. Pero básicamente es porque desde el Estado nunca se mostró claramente qué tipo de lechería se quería para la Argentina. Nunca, y esta pregunta yo te diría que se las hice en los últimos 10 o 15 años a todos los ministros que fueron pasando. ¿Qué lechería se quiere para la Argentina? Si una lechería que responda solamente a abastecer el consumo interno o que tenga un crecimiento adecuado como para que haya un margen de producción que pueda cubrir las expectativas de exportación, pero con continuidad. ¿Qué significó esto? Al no haber una política lechera adecuada, la leche valía cuando faltaba y cuando sobraba leche el precio se caía. ¿Pero por qué? Porque no existía, vuelvo a insistir, una decisión política de llevar adelante un proyecto o un programa de crecimiento en la lechería para mantener una constancia en las exportaciones. Entonces, se exportaba lo que sobraba y cuando se podía, y ocurrían estos famosos serruchos que vemos cuando podemos mostrar gráficos, donde realmente la inestabilidad en la lechería hizo que no se pueda crecer, porque de esa manera lo que logramos lamentablemente es una falta de crecimiento. En la industria ocurrió lo mismo, porque tenemos pymes que la están pasando y la han pasado muy mal, cuando muchas han cerrado. Tenemos una concentración de la producción en 4 o 5 empresas grandes que obviamente les apuntan más al consumo interno porque es lo más seguro. Productores que fueron desapareciendo, hay también un nivel de concentración en la producción, pero básicamente un altísimo desorden en todo lo que es producción lechera. ¿Y esto cuál es la resultante de esto? Que hace años que estamos estancados entre 10.000 y 11.000 millones de litros de leche de producción, con lo cual con 8.500 o 9.000 abastecemos bien el consumo interno y lo poquito que queda se puede exportar puntualmente en algún momento cuando se consigue algún negocio que el número cierre. Pero eso no sirve para crecer, eso no sirve realmente para tener un desarrollo y decir que hay una lechería en crecimiento. Vuelvo a insistir que acá la culpabilidad hay que compartirla con todos los eslabones de la cadena, y vuelvo a insistir que hago una autocrítica también en el cual los productores no supimos ver esto. Desde el Estado nunca se aceptó la institucionalización de los mercados, del mercado lechero. Yo creo que la lechería tiene que tener un mercado institucionalizado y de referencia como existen con los granos, como existe con la carne, con el mercado de Liniers. Tipificar realmente que la leche no es una sola, sino que en base a diferentes tipos de calidades hay diferentes tipos de leches y en eso hay que basarlo para marcar una comercialización seria que premie lo bueno y castigue lo malo. Todo este desorden que yo estoy planteando hace que hoy estemos estancados nuevamente y que por producir ese estancamiento no hemos podido desarrollar ninguna otra cosa. Hoy la lechería en la Argentina tendría que ser el tercer sector de productivo o agroindustrial importante, así como tenemos carnes, granos y leche, tendría que ocupar ese sector y lamentablemente cuando vos analizás la situación es mucho más similar a lo que es una economía regional, con todo respeto digo, las economías regionales son importantísimas, pero tendría que estar por encima de esto y hoy la lechería forma parte de lo que es las economías regionales en la Argentina. Hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollarse, pero hay mucho básicamente en lechería por ordenarse y que haya decisiones políticas claras. Muy bien, Jorge, gracias. Rubén, tengo una pregunta a vos que tiene que ver un poco, y está bueno contarle a la audiencia, se habla mucho de valor agregado y valor agregado en origen, ¿no? Ese es un concepto que se repite, se repite. Después lo vamos a ver un poco con Víctor, el valor agregado en origen, también transformando sus productos de soja, de maíz, etcétera, ¿no? En el caso de ustedes como empresa, siempre hay la forma de seguir produciendo más, para seguir avanzando más en llenar la góndola del supermercado con marcas de productos finales, es una. Y la segunda es si ustedes tienen
¿Tienen planes y cómo hacen como para decir, che, vamos a diversificar en otro negocio, vamos a tratar de meternos en otro lado, o la estrategia es diversificación en países? Bueno, el tema digamos, del valor agregado está dado en parte por lo que uno puede hacer en origen, pero fundamentalmente por entender mejor qué es lo que valoran los clientes, ¿no? O sea, nosotros siempre, cuando hablamos de este tema, miramos mucho hacia adentro y nos olvidamos de mirar hacia afuera, ¿no? Y es, en definitiva, a qué consumidores queremos llegar, con qué producto, para qué es lo, digamos, qué necesidad que queremos satisfacer, cómo nos vamos a diferenciar, de qué manera nos vamos a posicionar. Entonces, me parece mucho más originado en digamos, en el consumidor, que es el que nos está permanente hablando y pasando mensaje, que menos en lo que es la cadena de valor per se, ¿no? O sea, la cadena de valor per se, cuando entendemos qué es lo que están valorando los consumidores, es mucho más fácil de trabajar en el origen. Nosotros en todo lo que es fruta fresca, llegamos hasta el punto de venta, hasta la góndola, ¿no? El posicionamiento en la góndola. Es un negocio que parece que es un B2C, pero es más un B2B porque la relación es más con los supermercados y lo que tenemos que entender es qué son los que los supermercados necesitan, valoran, precisan, cómo se posicionan, ¿no? Claramente el perecedero es un producto que le permite diferenciarse, ¿no? Cuando pone un desodorante, un shampoo, un artículo de limpieza, bueno, es la marca y se terminó, pero no hay una manera de diferenciarse con respecto a otra cadena. Cuando hablamos de perecedero, sí hay mucho, ¿no? Y acá creo que hay ejemplos, yo hablo del limón, pero podemos hablar de cualquier otra fruta, la carne, la leche, los quesos, o sea, todo lo que sea productos con mayor valor agregado, simplemente hay una manera clara de diferenciarse. Lo otro que nosotros hacemos es toda la parte del procesamiento del limón, donde extraemos el aceite, el jugo y la cáscara, y ahí claramente es un B2B, ¿no? Ahí no tenemos, o sea, lo que necesitamos es entender mejor en esos otros intermediarios qué es o otros agregadores de valor, por definirlo de una manera, qué es o cuáles son los atributos que ven en nuestro producto y qué es lo que nosotros necesitamos mejorarle para que ellos puedan llegar mejor a los clientes que ellos atienden. Desde el punto de vista de nuestra estrategia, claramente lo que hemos buscado es la diversificación de orígenes y de producto, simplemente porque de esta manera nos permite estar posicionados en el hemisferio norte, que es nuestro gran mercado, ¿no? Donde además está el 90% de la población. Cuando lo medimos desde ese punto de vista, claramente necesitamos ir hacia ahí, y lo que necesitamos es tener más presencia. Entonces, lo que buscamos a través de esta estrategia es, por un lado, asegurarles calidad, el producto en el momento que lo necesitan, en el punto de venta que lo necesitan. Los distintos orígenes nos dan esa posibilidad, o sea, unificando calidades podemos partir de distintos orígenes y llegar a los mismos, a la misma cadena de supermercado con distintos orígenes, lo cual le da muchísima más estabilidad. Y con los otros productos lo que nos permite es extender ese vínculo con las cadenas de manera tal de mantener relaciones más extensas y que nos permitan entender mejor las necesidades para ir posicionándonos en el origen o en el hemisferio sur, que es donde nosotros actuamos, de una manera más inteligente en función a las necesidades, de nuevo, del consumidor, que es al que tenemos que estar permanentemente mirando. Perfecto, gracias, Romain. Víctor, te voy a hacer dos preguntas en una, pero que me parece que van muy asociadas. Una tiene que ver con esto que medio te adelantaba, ¿no? Valor agregado en origen o transformación en origen, que es un maíz de más de 300, 400 kilómetros, se lo lleva el flete. Entonces, lo bueno es, digamos, que vaya como grano el que está más cerca y se transforme el que está más lejos, hacer biocombustibles, tener burlajes
Hay transformación también de harina de algodón, pellet de algodón, harina de soja, hay un montón de productos que se transforman en una proteína que tiene alto valor. Entonces, me gustaría algún mensaje tuyo de esto para dejarlo claro y todas las oportunidades que tiene teniendo cercanía de los lugares de producción animal. Y la otra que me gustaría que vos contaras también es esto que se ha producido en los últimos años, que es genial, que es que el mundo y los argentinos en especial, hoy cuando hablamos de carne, hablamos de carnes. Yo cuando estoy en la radio por ahí digo, no, porque nosotros comemos 115 kilos de carne. Entonces aparece alguno, dígale a Vindy que está equivocado, comemos 60. No, Gaucho, vos comés 115 kilos de carne promedio. Algunos gordos comemos más, otros menos. No, pero es 60. No, vos estás hablando de carne bovina, pero carne es carne porcina, que morfamos 46 kilos, aviar 46, porcina 16. Podríamos comer más carne de pescado, que comemos poco. Así que me gustaría una semblanza de ambas cosas que creo que está muy buena. Transformación y diversificación. Mira, empecemos por la segunda. Está muy claro, y yo creo que la Mesa de las Carnes en esto dio un enorme paso cuando se integró con las cuatro más conocidas, digamos, ¿no? Aviar, porcina, ovina y vacuna, entendiendo, y la verdad que a medida que teníamos reuniones y planteábamos las agendas, yo diría el 70 o el 80% de la agenda es compartida. Los problemas en mayor o menor medida son más o menos similares. Si hablas de abrir mercados o de negociar aranceles y cuotas o de resolver problemas de informalidad o de lo que se te ocurra, es la misma agenda. Después tenés que ajustar, digamos, la metodología de trabajo porque cada uno tiene su especialidad. De modo tal de que de por sí este concepto de integración es fenomenal, porque además cuando empezamos a trabajar juntos, lo primero que escuchamos del pollo, y sobre todo del cerdo, pero dirías, el pollo mayoritariamente es, miren muchachos, en la medida en que ustedes exporten, nosotros tenemos una posibilidad mucho más amplia de cubrirle las espaldas. Y en la medida en que ustedes generen mayor valor o mejor precio relativo, nosotros tenemos una oportunidad también de crecer, porque ustedes, la carne vacuno, son los que lideran, eventualmente ponen la vara, y si la vara está baja, morimos todos, si la vara está alta, todos tenemos posibilidades de crecer. Así que yo te diría, ahí sí que 1 más 1 más 1 más 1 da más que 4. Esto en términos de lo que es la integración y el concepto de las carnes. Incluso para la vacuna ya ha bajado enormemente la presión de sostener el consumo interno. Hoy somos 50 kilos, fuimos 80, 85. No es lo mismo para un gobierno, para un político a cargo de las políticas y de mantener el costo al consumidor, decir, che, me subió tanto por ciento en un producto que representaba el 85% de la proteína animal que cuando representa menos del 50%. Entonces, ahí también aprovechamos esta suma para ir quitando presión política. Respecto de lo que es la transformación, yo diría, la maravilla del rumiante, y en esto ponemos a la vaca por delante, pero el ovino también está, es que transforma celulosa improductiva en tal vez uno de los productos más de mayor valor en términos de la nutrición humana, como es la carne. De la nada, de esto que hoy, digamos, está en la agenda porque se quema o porque no se quema, pues ese animal lo transforma en carne y leche y subproductos, con lo cual yo diría, ahí está el mayor valor agregado del vacuno. Por supuesto que adicionalmente lo que está haciendo es decir, che, no exportes la soja en grano, no exportes el maíz en grano, y lo transformamos en un producto de altísimo valor, muy requerido en el mundo, que además, por supuesto, multiplica N veces su valor por kilo. De modo tal que cuando se habla de valor agregado, y yo veo que muchos, yo diría más por desconocimiento que por mala fe, políticos, de alguna manera le dan cierto menos valor o hablan, no, pero la carne no tiene valor agregado. Yo diría, empecemos a pensar ese pasto improductivo de las banquinas para aquellos que no salen mucho al campo, pero de vez en cuando se toman una vacación o van a algún lado, eso transformado en un producto que vale de la nada
a $10.000 la tonelada o el número que quieras, según el mercado y la ocasión. De modo tal que me parece que los dos conceptos son tremendamente positivos. La carne es un producto en sí mismo de enorme valor agregado porque transforma, yo diría, incluso vos mencionabas, subproductos de la molienda y de la transformación. Y yo te digo, la cáscara de maní, digamos, o sea, transforman todo en carne, de mayor y menor valor, por cierto. Y el concepto de la integración de las carnes trabajando en conjunto son dos aspectos tremendamente valiosos que solo tienen para crecer y que ojalá digamos, que se siga teniendo en la valoración que se tiene hoy. Impecable, Víctor. George, ayúdame un poco porque nos vamos a meter un poco en la cadena granaria, ¿no? Le vamos a contar algunas cosas que tienen que ver también con esto, mucha gente lo sabe. Cuando yo estudiaba en la facultad creo que hacíamos 30 millones de toneladas de producción, hoy hemos llegado a 140 millones, este año a lo mejor estaremos en 130 clima mediante, pero son muchas toneladas. Uno dice, pasate de 30 a 130, de más o menos 30 años, es mucho, y esto se ha logrado, creo que con mucha investigación, con muchas cosas. Otra cosa interesante para comentarle a la gente que solamente soja y maíz este año, datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, van a dejar 26.500 millones de dólares. Si cuando uno mira el Banco Central, que te dicen que hay 50.000, pero que tienen 50.000 de un montón de plata que es inamovible, acá entran 26.500 y no le queda al producto, le queda a todo el mundo, entre ellos al mismo Estado que se queda entre el 30 y el 14% de todo eso, ¿no? Y acá entonces te quiero hacer una pregunta que seguramente es algo que se preguntará mucho la gente, ¿no? Que es, ¿qué, como instituciones, y ahora vos en Consejo Agroindustrial, qué le estamos pidiendo a ese socio tan poderoso que es el Estado, ¿no? Y lo voy a decir bien, con buenos modales, ¿no? Pero un socio que si el dólar real vale 160 pesos y a vos te da un dólar oficial de 82 y de ese te quita el 30%, en realidad te está dando casi la cuarta parte de lo que vale un dólar. Me parece que... Y además te cobra un paquete enorme de impuestos y además en muchos casos hasta te trata mal. Con lo cual en realidad es un socio que es más lo que te saca que lo que te da, casi que te transforma en un Frankenstein. Bien, entonces, ¿cómo se hace para revertir esto desde las instituciones? ¿Qué se está haciendo? Si lo entienden o no el Estado, más allá de que haya problemas y todo. Y te voy a preguntar otra que me parece que mucha gente también por ahí no sabe, que es cuando le preguntan al campo, ¿no? Che, pero el silo bolsa, ¿y por qué no liquidan? Entonces va alguno de estos piqueteros y le rompe todos los silo bolsa para que el tipo crea que con eso lo liquida. Vos te reís porque además vos tenés que salir a la calle a defender esto. Así que entonces, un poco una semblanza tuya de esto que tiene que ver, me parece, mucho con la cultura de un país, y nosotros también no se lo hacemos entender, de un gobierno que o no lo entiende o mira para otro lado, como un socio gordo que no te da nada, y por el otro lado esto que es la gente que por ahí te pide a vos y vos le dirías, Gaucho, pero a ver, ¿por qué no te gastás todo tu sueldo ahora, te vas de vacaciones y invertí para gente que tiene turismo? Perdón, Ricardo y Jorge, aprovecho para comentarles que estamos sobre la hora, así que vayamos redondeando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mirá, con respecto a lo que nosotros le pedimos a nuestro socio, que es el Estado, básicamente es muy simple. Le pedimos reglas de juego claras y un acompañamiento y una visión que esté a la altura de lo que nosotros le estamos proponiendo. En esta propuesta que sale del Consejo Agroindustrial, donde estamos proponiendo o llevando la propuesta de llevar de 65.000 millones a 100.000 millones de dólares las exportaciones, no le estamos pidiendo nada al Estado. Lo que les estamos pidiendo justamente es reglas de juego claras, que te marquen un horizonte que realmente se cumpla, que estén a la altura de lo que nosotros pedimos y que por favor analicen profundamente las propuestas, porque el Estado está muy aferrado obviamente a lo que es la recaudación. No te permiten en absoluto ningún cambio en lo que sea, en lo que puede llegar a ser una caída de la recaudación y un mantenimiento del abastecimiento para el consumo interno. Son las dos marcadas de cancha que te ponen antes de que vos empieces a hablar.
en estos proyectos que le estamos planteando, no le estamos pidiendo ni plata, ni financiación, ni nada. Lo que estamos pidiendo, en definitiva, es lo que creo que nosotros tres hemos planteado desde el comienzo en este panel, que es un tipo de cambio lógico, digamos, un tratamiento impositivo que realmente no castigue, que incentive a producir más, para que la cadena primaria, o sea, el productor, también se vea incentivado a producir más, porque todo este planteo productivo que lo hacemos, lo vamos a lograr si tenemos también más producción. El valor agregado es importantísimo, pero para poder meter más valor agregado tenemos que tener producto primario. Y para que ese producto primario exista en aumento o lo tengamos en aumento, le tenés que brindar condiciones de seguridad y de confianza al productor que hoy no la tenemos. Porque anda a pedirle a un productor que hoy siembre 1 hectárea más o invierta más en su sistema productivo. Te saca palazos, porque vos, por un lado, lo estás incentivando a que produzca más y al otro día le sacás una ley donde lo cargas con más impuestos. Entonces, hay un nivel de contradicción, hay un nivel realmente de falta de conocimiento. Yo no sé si es falta de conocimiento o lo hacen a propósito, pero necesitamos básicamente reglas de juego claras para que de alguna manera se pueda lograr este objetivo, que es ir para adelante y que el Estado o el gobierno funcione realmente como un socio que te dé seguridad para que esto se pueda lograr. Y la segunda parte me dijiste de la pregunta. Tenés el micrófono apagado. Sí, una mención al tema de liquidaciones, ¿no? Este tema que muchas veces la gente dice, che, pero el campo sí. liquida, y además liquidó mucho más que otros años y invirtió un montón más de guita que otros años, ¿no? Yo siempre digo de que el campo ha sido muy generoso con la Argentina, porque a pesar de que ha tenido múltiples situaciones en las cuales se lo ha maltratado inclusive, a pesar de eso ha seguido produciendo, ha estado a la altura de los acontecimientos en las crisis, ha generado mayores recursos para que el país pueda exportar y generar esos recursos, y sin embargo se lo sigue viendo mal en muchos aspectos y no tener muchas veces los conceptos adecuados para un sector que produce la cantidad de recursos que produce, que es el sector más importante en generación de recursos para el país, creo que de eso no hay duda. Pero también, y vos me has escuchado decirlo muchas veces y hemos charlado con vos, que parte de la culpa también es porque el sector agropecuario no ha tenido una comunicación adecuada para todos. Siempre el campo le estuvo hablando al productor que ya sabe lo que le pasa. Nosotros tenemos que hablarle al resto de la sociedad y explicarle claramente qué es el campo, qué significa y cómo funciona. Creo que a partir de que mejoremos esa comunicación, vamos a encontrar una respuesta o un entendimiento, no digo a todo, pero a buena parte de estas cuestiones o de esta gente que termina de alguna forma siempre castigándonos, diciendo que somos especuladores y que somos los terratenientes y los malos de la película en definitiva, ¿no? Impecable, Jorge. Una frase de 10 palabras, Romain, para cerrar. Trabajar en conjunto, sector público y privado, con políticas de Estado de largo plazo. Impecable. Víctor. Oh, yo, aprovechando que es un seminario de finanzas, diría que las finanzas empiecen a mirar un poquito más al sector ganadero como un sector de enormes oportunidades y generador de enorme confianza y compromiso y cumplimiento. Impecable. George, frase de 10 palabras. Sí, yo diría de que incentivemos y generemos condiciones para que se pueda tomar conciencia de lo que realmente significa toda la cadena agroindustrial, desde la producción hasta la venta. Seamos conscientes de que eso es el pilar de desarrollo y crecimiento para el país. Y dejémoslo de ver solamente como una fuente de recursos fiscales. Veámoslo como un pilar de desarrollo y yo creo que la historia de la Argentina cambiaría. Impecable, impecable. Muchísimas gracias a Víctor, a Romain, a Jorge. La realidad que creo que un panel de lujo. En 45 minutos lo que hicimos fue tratar de transmitirles a ustedes los pros, los contras, pero yo creo que viéndolo siempre como hacemos muchas veces, ¿no? Aunque este está vacío, lo vamos a mirar como vaso medio lleno, y ya lo dijo Víctor, lo dice Romain, exportando y abriéndose de la Argentina al mundo, o Jorge, trabajando en instituciones que lo fortalezcan, que hay mucha gente trabajando muy fuerte para que las cosas salgan bien.
Hay oportunidades para hacerlo mucho mejor y hay oportunidades también para lograr desde la política, que genera un marco y un contexto de inversión en el país, mejorar esa política, tomar mejores medidas, tener una macroeconomía con variables e indicadores más estables, más sostenibles y más sanos en el tiempo y poder competir a la altura de lo que compiten en otros países. Yo diría, igual que dijo Víctor o Romain o Jorge, hay muchísimas oportunidades. Gracias por esta invitación, muchas gracias a ustedes y un aplauso para el grupo acá y para todos los que nos siguieron. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias por la invitación. Por la participación. Un abrazo.